Buenos días a todos. Una alegría estar aquí esta mañana compartiendo esta preocupación común por conocer la verdad y por hacer lo que la Iglesia siempre nos pide, que hagamos un juicio a la luz del magisterio y de la revelación de lo que en el mundo se está dando. No solo para iluminarlo, que es una necesidad y un mandato nuestro, iluminar el mundo con la verdad, sino también para nosotros no caer bajo las seducciones de ideas, percepciones, sensaciones, ideologías que corren por ahí y que con este pretendido buenismo con el que a veces se presenta la fe, pues lo acabamos aceptando todo como bueno. El buenismo nos hace dar como buenas cosas que no son buenas. Bueno, se trata un poco de ayudarnos a hacer este juicio con ayuda de nuestra razón que Dios nos ha dado, y aunque esté herida por el pecado original, pues iluminada por la gracia, nos permite entender muchas cosas y tener certezas firmes. Bueno, el tema de hoy yo creo que lo voy a poder exponer en estas dos mitades del día. Son las dos grandes ideas que hay sobre la historia, dos grandes ideas que se pueden resumir fácilmente en dos concepciones. Como hemos de ser muy sintéticos, porque esto podía alargarse durante todo un curso, y he de decir muchas cosas en poco tiempo, muy condensadas, seré muy sintético y muy preciso. Hay dos grandes concepciones de la historia. La primera la llamaremos cíclica o cosmológica, y explicaré por qué. La segunda la llamaremos lineal. Por tanto, ya tenemos el esquema inicial de lo que voy a explicar. En segundo lugar, ¿por qué es importante reflexionar sobre la historia? Porque, además de muchísimas razones, la forma como a nosotros Dios se nos ha revelado es en la historia. Y por lo tanto, la historia es el lugar de la revelación. Y por tanto, la historia es el lugar de la salvación. La salvación no es algo que se dé en una esfera alejada de la realidad, en un ámbito de vida del espíritu que no guarda ninguna relación con el mundo material, con el mundo de la vida y del acontecer humano, sino al contrario, Dios se ha mezclado con el mundo del acontecer humano en la encarnación y lo ha vencido en la cruz y la resurrección. Por lo tanto, es muy importante explicar qué sentido tiene la historia. Por otra parte, la historia la hemos de entender, y esta es una novedad cristiana que después remarcaré, la hemos de entender como la vida de la humanidad. Así como hablamos de nuestra vida personal, hemos de hablar también de la vida de la humanidad. Porque la historia tiene como sujeto al género humano, en todos sus ámbitos, los pueblos, los municipios, las familias. La historia tiene como sujeto a la humanidad. Podríamos caer en el error de pensar que esto de la historia es una cosa que pasa por allí, en la que nosotros no tenemos nada que hacer, y además más bien la experiencia histórica indica que parece que el mundo esté todo él conspirado contra la Iglesia, contra la fe. Por lo tanto, hemos de vivir la fe y entenderla y sobrenaturalizarla de modo tal que percibamos que nada guarda relación con este mundo contingente, cambiante, donde hay dudas, violencia, todo es relativo y pasajero en cierto sentido, ¿no? Pues no. La historia es la vida de la humanidad y es donde Cristo se ha querido encarnar para la salvación del género humano. Por lo tanto, esto de la historia debe ser muy importante. Bueno, y dicho esto, a modo de preámbulo, vamos a intentar explicar de modo sintético estas dos grandes concepciones de la historia. En primer lugar, hablar de la concepción de la historia es hablar de la concepción del tiempo. Estamos en el tiempo, que es una cosa bastante buena porque nos da para hacer una charla que puede llegar hasta ser muy aburrida, hasta dar gracias a Dios porque tenemos tiempo de estar con nuestros amigos un poquito más. Y el tiempo tiene este doble misterio, ¿no? Bueno, en la primera concepción, que llamamos cosmológica o cíclica, el tiempo es eterno y no hay nada fuera del tiempo. Todo es tiempo. Por lo tanto, no hay ni un principio ni un final, sino que el tiempo y el universo son eternos. Siempre han existido
y siempre existirán. Y como constatamos, este universo se mueve en ciclos. Ciclos que, por ejemplo, Platón consideró que eran de generación y de destrucción. Él más o menos hasta dijo que duraba 80.000 años cada ciclo. Bueno, no sé muy bien cómo lo calculó, pero cada 80.000 años, en un ciclo eterno y constante, toda la realidad vuelve a generarse para volver a iniciar un proceso de degeneración cuando ésta culmina su máxima perfección y belleza. Y fuera del tiempo, ¿qué hay? Nada. Entonces, ¿cómo se entiende la eternidad? Como el todo. El todo es la eternidad. Por lo tanto, ¿hay algo fuera de la eternidad? No. Por tanto, la eternidad y el tiempo se confunden. Lo único es que no existe ni un principio ni un final de esta eternidad. Por lo tanto, el universo ha existido siempre, el orden material ha existido siempre, el orden biológico y de la vida vegetativa ha existido siempre, y al mismo tiempo ha existido siempre el principio por el cual el mundo se sostiene en su orden eterno. Este principio que los griegos llamaron logos. El logos, el alma del mundo, la inteligencia del cosmos, rige sabiamente los destinos del mundo. Esto parece que hablemos de Dios, ¿no? Queda literariamente. Y dice, mira, esto es Dios. Pues no, es un principio, no es un ser personal. Y este principio es inmanente a todo cuanto existe. Por tanto, no existe lo que trasciende. Todo está en el universo, todo está en el tiempo. Por lo tanto, el cosmos, que es la palabra con que los griegos designaban este orden eterno, el cosmos es eterno y la inteligencia que lo rige es eterna. Y han existido siempre, no hay creación. Este principio es impersonal, no es Dios, aunque es un principio divino, porque tiene sus atributos. Es eterno, es omnisciente, porque es una inteligencia perfecta y rectora del orden y de los destinos y de los cambios que se dan en la naturaleza. Es infinito, es omnipotente, porque todo lo rige con sabiduría. Todo sucede como ha de suceder, en el orden de las leyes de la naturaleza. Por eso decimos, en primer lugar, que es una concepción cíclica, porque el universo está en constante proceso de generación y destrucción. No hay esperanza más allá de lo meramente temporal. Podemos esperar que mañana, pues no sé, gane el Español, o gane el Barça, o me iré con mis amigos. Puedo tener esta esperanza, pero esta esperanza no es sino en relación al tiempo. Nunca es sobrenatural. Todo se da en este ciclo eterno de generación y destrucción. Todo está así, sabia y eternamente establecido. Y este poder omnisciente, infinito y omnipotente, podemos llamarlo literariamente Dios o la fuerza de los dioses. Los griegos lo llamaban así, los dioses, que es una forma literaria, simbólica, metafórica, y si queremos también, pues supersticiosa, de llamar a las múltiples fuerzas con las que el logos gobierna la naturaleza. Gobierna las aguas, pues una divinidad, Poseidón. Gobierna el trueno, otra divinidad. Gobierna los bosques, otra divinidad. Y así vamos dando nombres de dioses a cada una de las acciones de este logos, inteligencia cósmica e infinita, en cada una de las acciones, en cada uno de los ámbitos de la realidad y de la naturaleza. Esta visión. Pero claro, lo que a nosotros nos interesa es ver, ¿y el hombre qué lugar ocupa en esto? Ocupa un lugar excelente, excele, destaca por encima de toda la naturaleza, porque tiene una cualidad que no tienen los otros seres naturales, y es que el hombre tiene logos. Participa de modo excelente del logos.
El resto de seres de la naturaleza obedecen y cumplen las leyes del logos. En cambio, el hombre no solo las cumple, debe cumplirlas, pero antes debe conocerlas. El hombre participa de modo excelente de ese principio rector del universo. Por eso, si ese principio es una inteligencia cósmica, el hombre tiene inteligencia para conocer el orden del cosmos. Pero claro, ejercitar esa inteligencia supone un esfuerzo, supone una disposición, porque esa inteligencia debe ordenarse en aquello que es su naturaleza, que es conocer. Pero puede no conocer, claro, puede no conocer. Y entonces eso es un peligro. Porque claro, si el hombre no conoce el lugar que le corresponde en el orden eterno del cosmos, entonces el hombre no contribuye a mantener el orden del cosmos, sino que lo que hace es desordenarlo. Y genera injusticia, desorden, caos. Pero como la ley que rige el universo es sabia y omnipotente, todo aquello que se sale de lo que, y ahora uso lenguaje literario, los dioses han establecido, los dioses harán que se corrija. Y por lo tanto, aquel que infringe las leyes eternas del cosmos tendrá que pagar su culpa y reparar su atrevimiento, su ignorancia o su cobardía. Este es el lugar excelente del hombre. Por lo tanto, es un lugar mejor, pero al mismo tiempo es un lugar de mayor riesgo, porque el hombre puede no conocer el lugar que le corresponde, es decir, su destino. Esta palabra tan querida, el destino, aquello que los dioses nos han asignado. Igual que han asignado un lugar para las nubes, la tierra, el agua, el sol, las cebras, los cocodrilos, los elefantes, las serpientes y los mosquitos, los dioses en su infinita sabiduría han asignado un lugar al hombre, el más excelente, porque el hombre puede dialogar con los dioses, conocer a los dioses, escrutar su voluntad, pero también puede desobedecerla, cosa que el resto de seres en la naturaleza no van a poder hacer. Uno piensa, claro, porque el hombre es libre. Más bien diríamos que el hombre es débil. Es débil, porque la ignorancia no es un signo de libertad y la cobardía no es un signo de libertad. La capacidad de conocer es un signo de potencia, pero eso no hace al hombre libre, sino que le crea una situación peor. Porque todos los seres en la naturaleza obran sin dudar como deben obrar. El hombre duda, ignora, titubea, con lo cual cumplir su destino se hace mucho más trágico y doloroso. Por lo tanto, teniendo una situación más excelente, tiene al mismo tiempo un poder que lo sitúa en un ámbito difícil de sobrellevar, porque puedes generar gran injusticia en el orden del cosmos, en la vida de la polis, de la ciudad, en la comunidad, en tu relación con los demás, y por lo tanto eso va a generar profundo sufrimiento y profundo dolor. Y los dioses, en su sabiduría, te pondrán en tu lugar. Y eso te producirá intenso sufrimiento. Produces sufrimiento, los dioses te corregirán y te pondrán de nuevo en tu lugar, lo cual es una situación que produce de nuevo sufrimiento al hombre. Por eso los primeros griegos hablaban de la condición heroica del hombre. Claro, ser hombre es muy heroico, ser león no. Ser león no es heroico porque hace de león. En cambio, hacer de hombre es una dificultad, porque debemos conocer qué es ser hombre. Esto es lo que los griegos descubrieron. Por lo tanto, su gran preocupación y su gran aportación a la cultura occidental fue el ansia de conocimiento. De ahí que digamos que la obra más perfecta de la cultura griega que se nos ha legado es la filosofía, el amor a la verdad. Necesitamos conocer la verdad. ¿Estoy en el sitio correcto? ¿Hago lo que los dioses han establecido para mí? ¿Cumplo mi destino? ¿Colaboro a la justicia cósmica, es decir, a que todo esté en el lugar que le corresponde? ¿O estoy desordenando mi vida, la vida de los demás, la relación común en la polis, y estoy generando injusticia? Esta es la condición trágica del hombre. Bien, por eso los griegos nos legaron esta ansia por conocer.
Sin conocer no puedo estar en el lugar que el destino me ha asignado. Esta es la primera gran idea. Bien, vemos pues que el universo está en un ciclo constante de generación y de destrucción. Vemos también que el nombre que dábamos a esta concepción es cosmológica. ¿Por qué la llamamos cosmológica? Porque cosmos significa orden, todo el universo existente es un todo ordenado, pero además el principio que rige ese orden, que es el logos, forma parte intrínseca del cosmos. Está en el universo, no está fuera del universo. No trasciende el universo, trasciende nuestro conocimiento, está más allá de lo que conozcamos. Los dioses están más allá, pero no están fuera del cosmos, han existido eternamente con el cosmos. Por esto esa concepción la llamamos cosmológica, porque el orden eterno del mundo y el principio o la divinidad que lo rige forman una misma realidad. Por eso esta concepción la podemos calificar de panteísta. ¿Dónde está Dios? En el cosmos. En los árboles, en el agua, en el trueno, en el rayo, en la flor que surge en primavera, en las hojas que caen de los árboles. Dios y la naturaleza se confunden. Contemplada la naturaleza desde su realidad más manifiesta, pues hablamos de la naturaleza. Si le damos la vuelta a la naturaleza y la contemplamos desde el principio interno que la rige y la gobierna sabiamente, veremos que la naturaleza es divina. Esta confusión entre Dios y la naturaleza la llamamos panteísmo, cosa que no está para nada en la idea bíblica del hombre, de la historia y del orden del mundo, ni de Dios, por supuesto. Por eso, mucho cuidado con estas percepciones modernas de confundir a Dios con la naturaleza. La naturaleza lleva a Dios o al infierno, la naturaleza no lleva necesariamente a Dios. Esto es una figuración romántica de carácter panteísta. En todo caso, cuando se tiene fe, uno ve en la naturaleza la gloria de Dios. Pero si la naturaleza llevara necesariamente a Dios, lo que acabaríamos afirmando es o una idea panteísta o una idea absolutamente atea y absurda, de decir no entendemos cómo esto puede ser así. Y cómo existe esta violencia, cómo existe esta injusticia, consiguientemente no hay Dios. En cambio, cuando uno tiene fe y contempla la naturaleza, entiende un poquito qué puede llegar a ser eso de la gloria y la sabiduría de Dios. Pero al revés no. No sé si me explico. Porque hay cierta, diríamos, injerencia inconsciente, diríamos cultural, de la atmósfera en la cual nos movemos, que naturalmente no es nada cristiana, y cuando habla de Dios, pues acaba diciendo cosas muy raras. Por ejemplo, esto, que Dios, el culto al planeta, por ejemplo, es esto es una forma de panteísmo. Este ecologismo que considera que el hombre es una pieza más del orden eterno del ecosistema. Esto es panteísmo. Esto es panteísmo. Esto de pensar que hay que aplicar control demográfico porque, claro, el equilibrio es la ley del cosmos. ¿De qué? Justicia. Cada cosa debe estar justo en el lugar que le corresponden. No puede haber más leones que cebras porque entonces se morirían los leones. No puede haber más pastos porque entonces los bosques... ¿Se entiende esto? El equilibrio del ecosistema y el hombre como un elemento más. Sobrepoblación, control de población. Esto es panteísmo. Esto es panteísmo, no es una cuestión de cálculo humano. Esto es una mala comprensión de lo que es la condición y la realidad del hombre en el mundo. Aún así, hay que decir lo siguiente. Hombre, entonces los griegos estaban muy equivocados. No, en una cosa estaban muy bien dirigidos. Que el hombre sin la verdad no puede vivir. Que el hombre necesita entender que el mundo es un todo ordenado racionalmente. Que existe una ley y un orden. En esto que llamamos, desde la tradición bíblica, la creación. En esto los griegos tienen razón. Que hay una inteligencia cósmica que lo gobierna, sí, pero no es cósmica, es personal y es Dios. Pero esto solo nos lo manifiesta la revelación. Dicho esto, hay que decir que fuera de la tradición bíblica, todas las concepciones del universo, del tiempo, de la historia y del lugar del hombre, todas son cósmicas, cíclicas y panteístas. Todas. Voy a poner algún ejemplo.
Por ejemplo, ya he hablado algo de Grecia. Nos vamos a Oriente. ¿Cómo concibe el hinduismo y por lo tanto su posterior herejía, que es el budismo? ¿Cómo concibe el lugar del hombre en el mundo? Bueno, en el mundo existe un orden eterno, el mundo no tiene ni principio ni fin. En función de cómo el hombre se adecue al lugar que el principio divino le ha asignado en el mundo, como el alma es inmortal, el alma deberá ir pasando de existencia en existencia reencarnándose. El alma es un principio vital, o ese principio vital alcanza en su existencia su excelencia, o será condenado a una reencarnación, diríamos, de peor categoría. Pues entonces, si eres hombre, pues a lo mejor te reencarnas en otro ser pues inferior en el orden de la naturaleza, ¿no? Y entonces, bueno, es una simplificación, ¿eh? Luego existen historias de la religión, uno se lo mira, investiga qué es el hinduismo. Aquí lo que intento es mostrar claramente lo que hay de verdad y lo que hay de diferencia en las distintas concepciones del lugar del hombre en el tiempo y en el orden del universo. Y por lo tanto, ¿qué es la historia? Entonces, en un lugar de la India, un príncipe mimado por sus papás, cuidado excelentemente, sus papás no querían que conociera el mal y el sufrimiento. Esto está bastante de moda, ¿eh? Es una tentación de todos los papás, que sus hijos no conozcan el dolor y el sufrimiento. Y entonces, pues viven en un palacio magnífico, rodeado de toda comodidad y de todo placer, un jardín paradisíaco excelente, hasta que un día al buen príncipe se le ocurre ver que hay al otro lado de la tapia. Y entonces descubre la enfermedad, la miseria, la muerte, el sufrimiento, la violencia, la injusticia, y digamos que queda profundamente traumatizado. Y entonces se va de su casa, porque necesita entender cuál es la causa del dolor y del sufrimiento. Este es Buda. Y entonces se va a hacer sus búsquedas espirituales, intelectuales, y llega más o menos a la siguiente conclusión. La causa del sufrimiento es el deseo. Sufrimos porque deseamos. Sufrimos porque nos movemos según nuestras necesidades. Sufrimos porque esperamos. Sufrimos porque anhelamos. Sufrimos porque queremos. Lo que hemos de hacer, pues, para dejar de sufrir y acabar con el sufrimiento, es decir, acabar con el mal, para acabar con el mal, lo que hemos de hacer es iniciar una vía de purificación consistente en dejar de desear. Dejar de desear, dejar de necesitar, dejar de soñar, dejar de aborrecer, dejar de indignarse, dejar de odiar, dejar, matar todo deseo, toda esperanza. Esto nota a pie de página, por si luego se me olvida. En el infierno de Dante, en la puerta hay escrito: dejad toda esperanza, dejad toda esperanza. Buda propone esto, y entonces, cuando el hombre consigue esto, por fin, el alma se libera de la rueda eterna de reencarnaciones a la que está encadenado. Y entonces el alma, liberándose de la existencia, alcanza el nirvana. Y por el nirvana deja de ser, es decir, se funde en la nada. Nada, nada, nada. De ahí que muchas prácticas de origen oriental lo que intenten es el vaciamiento interior. Nada, no pienses en nada, no sientas nada. Yo diría que esto es bastante opuesto a lo que es la tradición espiritual cristiana. La prueba de esto, bueno, pues sabemos que Cristo se rompe en la cruz, que María lloró, que Cristo lloró ante Jerusalén, que vino a confirmar nuestra esperanza, y en cambio Buda tiene los ojos fríos y no llora. La nada. Esto es el nirvana, la nada. Es decir,
Desexistir. Se trata de desexistir, de desaparecer de la existencia. Cuando en la vida es sueño, ¿no? Segismundo se pregunta encerrado en su torre, ¿qué delito cometí? ¿Acaso el haber nacido? Sí, señor. La existencia es un castigo. Y la forma de liberarnos es fundirnos en la nada. Nada. ¿Qué quieres? Nada. 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 Cuando Santa Teresa de Ávila dice nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta, no es esta nada. Es el anonadamiento de las cosas mundanas, porque aquello que el alma necesita es a Dios, y cuando lo tiene a Dios lo tiene todo. Claro, es una nada distinta, porque a veces la gente se hace líos con estas cosas, ¿eh? Es una nada que abre las puertas al todo. Es decir, se trata en quitar los trastos del medio para que dejen pasar la luz. Esta nada es, quita los trastes para que Dios manifieste su todo, su totalidad de amor, ¿no? Bueno, vemos pues esta cosa. ¿Qué es entonces? ¿Cuál es el lugar del hombre en la existencia? Pues el hombre debe recibir una iluminación, bodhi. Bodhi es iluminación, por eso Buda es el iluminado. Y la iluminación es esta sabiduría, este conocimiento, para el cual el hombre se ha de preparar. Por eso, las vías para que el hombre encuentre su lugar en el cosmos, según esta tradición orientalista, panteísta y nihilista, el budismo no es una religión, es una filosofía de la nada, y por tanto es un nihilismo que persigue la desexistencia del ser, no la plenitud del ser, sino lo contrario. Decía, es una gnosis, es un conocimiento por iluminación, no es un conocimiento por perfección y desarrollo de la razón, es un conocimiento por iluminación, es un conocimiento por purificación, porque el hombre debe también renunciar a su razón. La razón es engañosa, porque es lo propio de las cosas de este mundo, de las estructuras lógicas de este mundo. En la nada no hay estructuras. En la nada hay nada. Por lo tanto, la razón es un aferramiento al ser. Esto es más bien griego y occidental. Vemos que ambos tienen una tendencia panteísta, es verdad. Cosmológica, es verdad. Pero el budismo es un nihilismo radical, La nada parece el instrumento del enemigo del ser. Y el enemigo del ser es Satanás. Que es el que odia la creación, como odia la carne y odia la materia. La nada, cuando Nietzsche escribe el Anticristo está diciendo esto, la nada. La creación es un acto perverso, porque es la afirmación de algo contra la nada. Esto es el panteísmo gnóstico de la iluminación budista. Es difícil que el hombre occidental pueda adquirir esta sensibilidad, tan amante como es de fumar, de beber cerveza, de estar con sus amigos, de mirarse al espejo, de afeitarse cada mañana o de maquillarse, ¿no? Tan apegado al orden de la belleza de las cosas que existen. Es tan extraño el budismo en nuestra tradición. O sea, hasta los ateos occidentales son hijos de una tradición contraria. En todo caso, nuestro ateísmo es materialista, raramente es nihilista. Solo hay una injerencia nihilista en nuestra tradición cristiana, que es el catarismo. Si luego será ocasión, haré mención de ello, porque así nos servirá para repasar lo que es la concepción cosmológica, que hemos dicho que es panteísta, hemos dicho que es cosmológica, cíclica, hemos dicho que es, en su extremo orientalista, y es una tentación que así sea, es gnóstica e iluminista. Solo los que conocen tienen el secreto de acceso a la verdad. Pero ese conocimiento nunca es racional, es un conocimiento por iluminación. Existen sectas por ahí, se llaman los iluminados, no tienen nada que ver con la razón. No es un racionalismo puro, es una cosa de orden distinto, ¿eh? O sea, digamos que te lo explico y no lo entiendes. ¿Por qué no lo entiendes? Porque tú no has recibido una iluminación. No es una cuestión de argumentos, es una cuestión de iluminación. Sería algo así como semejante a la fe. Pero claro,
es una iluminación de un conocimiento contra el orden creado. Bueno, creo que más o menos se va viendo esto, ¿no? Pregunta, ¿existe la historia como un proceso conducente? No, no existe la historia. ¿Hacia dónde va el cosmos? No va a ninguna parte, está en su ser eternamente replicado. ¿Y qué hace el hombre? Encontrar su lugar. Por tanto, existe en todo caso la vida de cada hombre, que puede ser heroica, si sabe ocupar su lugar y colaborar a este orden eterno del mundo, o puede ser miserable si la desordena y entonces los dioses lo castigarán, porque el hombre debe cumplir su destino. Pero entonces, ¿qué es la historia? En todo caso, es una crónica consciente del pasado. ¿Qué nos ha pasado? Nos ha pasado esto. Entonces lo recordamos. Y en todo caso, y esto es lo que los griegos también en esto inauguran un aspecto importante del saber histórico, aprender del pasado. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? ¿Por qué hemos hecho esto y esto? Pues las guerras del Peloponeso de Tucídides, en pleno esplendor de Atenas, Tucídides escribe, fíjate, ¿por qué hemos llegado a esto? Porque esto ha sido nuestro caos, esta ha sido nuestra ibris, nuestro desorden, nuestra injusticia. Y esto nos ha llevado a esto, que no nos vuelva a pasar. Pero bueno, ya sabemos que vuelve a pasar, porque parece que el destino se ha de cumplir y el hombre ha de ascender y caer, porque así lo han establecido los dioses. En Occidente se dan estas concepciones, pero no tienen este carácter nihilista que se da en Oriente. No tiene este carácter nihilista que se da en Oriente, aunque en Oriente hay cosas semejantes. En Occidente se da el estoicismo. El estoicismo dicen que es el canto del cisne de toda la sabiduría antigua. De hecho, es aquella tal vez con la que los primeros cristianos pudieron dialogar más. Incluso existe una cierta creencia de que San Pablo y Séneca se escribieron y dialogaron. No sé si esto tiene mucho fundamento, es un tema debatido en la historia de la filosofía. Y precisamente debatían porque había presupuestos comunes tanto en el estoicismo como en esta nueva fe que llegaba de la tierra de Israel, ¿no? El estoicismo, ¿qué afirma? Pues el hombre es una partícula desprendida del neuma, espíritu o alma del mundo. Es una forma de explicar cómo el hombre participa excelentemente de este logos, alma, neuma, espíritu. Neuma es aire, ¿no? Porque el espíritu no es material, es neumático. Y esto en teología también creo que se explica así, ¿no? Los tratados del Espíritu Santo creo que les llaman neumática, como en la física. No sé si es verdad eso, ¿eh? Yo había leído en algún sitio esto, ¿no? Bueno, entonces, para los estoicos, que aceptan que el hombre debe ocupar un lugar en el cosmos, creen que el sufrimiento le viene al hombre precisamente de esta ignorancia de no saber cuál es el lugar que le corresponde. ¿Veis? La primacía del conocer. Y entonces se transforma en una filosofía moral. El hombre debe encontrar su lugar, debe obrar rectamente, debe procurar la virtud, debe desasirse de los deseos engañosos con los placeres de este mundo. Debe procurar un equilibrio y una moderación en el dominio de sí. Y esto es el estoicismo, cuando en ocasiones se dice ¿qué carácter o qué actitud más estoica? Se refiere a esto, una persona que ha desarrollado notablemente la virtud de la templanza, de modo que siempre se mantiene en el lugar que le corresponde porque no se deja arrastrar por las pasiones, esperando serenamente la muerte. De forma que en ese momento el alma será liberada de su existencia material y contingente para fundirse en el alma eterna del mundo, que es ese neuma o ese logos que todo lo rige con sabiduría. ¿Cuál es, pues, la esperanza humana? Esta. Entonces la vida se torna en un camino de perfección moral. Hombre, no está mal, esto el cristianismo no lo rechaza. Es verdad, la virtud de la templanza está en Platón, está en Sócrates, está en Aristóteles, está en toda la sabiduría clásica occidental, son las 4 virtudes cardinales. La templanza, la fortaleza, porque para procurar la justicia y el bien en el mundo, uno ha de ser fuerte. La Ilíada nos muestra
El ideal del hombre es el hombre heroico. No es el hombre del bienestar y del placer, es el hombre heroico. Mantenerse en la vida exige esfuerzo, porque si no todo cae para abajo. Incluso a los niños y a los adolescentes se les dice: niño, anda recto, siéntate bien, porque hasta eso requiere un cierto esfuerzo. Aprender a ser hombre requiere un esfuerzo. La actitud del hombre debe ser heroica. Por eso no solo se requiere de la templanza, sino de la fortaleza, porque en este mundo implantar y defender la justicia requiere un esfuerzo y un sacrificio. Y esto está tanto en la tradición cristiana como en la tradición griega, que fue rescatada precisamente por la Iglesia Católica. Además se afirma la virtud de la justicia, no solo dar a cada cual aquello que le corresponde, sino dar a Dios lo que es de Dios. Con lo cual, la religión forma parte de la virtud de la justicia, porque da a Dios lo que le corresponde a Dios. Y en último término, la sabiduría, que es la que debe gobernar la relación del hombre con la verdad y del hombre consigo mismo en relación a sus propias inclinaciones y disposiciones. Hemos de ser prudentemente templados, porque si no acabaremos como Buda, en la nada. Dejaremos de comer y nos moriremos. Hemos de ser prudentemente fuertes, porque si no seríamos temerarios o pusilánimes. Y ni una cosa ni la otra, sino la fortaleza tiene su justa medida, y esto lo establece la prudencia. Igual que la justicia. ¿Qué debo yo a Dios? ¿Qué debo a los demás? ¿Qué me debo a mí mismo? ¿Qué debo a mis padres? Obediencia, ayuda y honor. Esto y gratitud. Debo esto a mis padres. ¿Qué debo a mis amigos? Otras cosas. Confundir una cosa con otra, pues es un acto de imprudencia. Y esto tiene graves consecuencias y demuestra seguramente que uno es un poco tontaina. Es decir, que le falla el sentido de la sabiduría o de la prudencia. No saber cómo se debe tratar al tendero, al conductor del autobús, a tus amigos, al profe o a tus hijos. Confundirlo todo y tratarlo a todos por igual es una profunda injusticia y un signo de estupidez, que es lo propio de la virtud de la sabiduría en su vicio contrario, la estupidez. Bueno, vemos pues por qué fuera del mundo bíblico no existe propiamente la historia como un proceso que conduce a. Y no existe un horizonte de plenitud. Existe un horizonte de orden, cosmos, o de caos, desorden, injusticia y sufrimiento. Por eso, el pensamiento clásico tiene esta componente tan profundamente moral y política. ¿Cuál es la forma de estar el hombre en el orden eterno del cosmos? Hemos de conocerlo. ¿Cuál es la forma recta de ordenarse el hombre en la comunidad? La polis. Hemos de conocerlo. De ahí el saber moral, cómo he de obrar, y el saber político, cómo hemos de ordenar la vida justa en la comunidad. No sea cosa que en la comunidad se genere la ibris, se genere la timé, se vulnere la timé, la honra, y por lo tanto los dioses vayan a castigar a la ciudad. El destino castiga a Atenas porque Atenas ha vulnerado las leyes eternas que los dioses le habían asignado defender. Por eso ahora Atenas es castigada por los dioses. Hay un mal que Atenas ha cometido en los actos de sus gobernantes o en las acciones de sus ciudadanos, y eso debe ser reparado. Esa catarsis o purificación debe pagar un precio para que Atenas vuelva otra vez a ser mirada benevolentemente por sus dioses. Esto es la relación estrecha que en la tradición clásica, que la Iglesia protegió, defendió, conservó y acrecentó, de la profunda relación entre las ciencias morales y las ciencias políticas. La política no es el arte de aprovechar la ocasión para conseguir los fines que mi proyecto de poder se plantea.
¿no? La política es la realización de la justicia en la vida comunitaria. Y esa justicia descansa sobre la justicia y la virtud de cada uno de sus ciudadanos. Me imagino que en 2 minutos, como es costumbre, volverán a sonar. ¿Y cómo sabe el ciudadano el lugar que le corresponde, no solo en la polis, sino en su orden moral, escrutando la voluntad de los dioses? Entonces una de dos, o vamos al oráculo de Delfos, consultamos el tarot y vemos que nos depara el horóscopo, o bien escrutamos la voluntad de los dioses, es decir, buscamos con nuestro logos conocer el logos eterno y que ha dispuesto para el destino de cada uno de nosotros, en particular, y de toda la ciudad en común. Por eso, conocer la voluntad de Dios sobre la ciudad es mucho más importante que conocer o que defender las murallas de la ciudad. Esto lo dice Heráclito. Es más importante para la ciudad defender la justicia que las murallas de la ciudad. ¿De qué te sirve defender las murallas de la ciudad cuando la ciudad abunda en la injusticia, en el desorden y en el caos? No va a servir de nada. Por eso vemos a lo largo de la historia esta lección que los griegos tomaron como verdad incuestionable. Los pueblos que corrompen su sentido de la verdad y consiguientemente su disposición y rectitud moral, justificando la inmoralidad en nombre de la libertad o de lo que uno quiera apelar para justificarse, en su egoísmo y en su soberbia y en su orgullo, esos pueblos acaban desapareciendo o padecen graves catástrofes. Y esta es la causa de la corrupción de los imperios, la degradación de las costumbres, empezando, como dice Platón, por la degradación de las costumbres de las clases más acomodadas y de las clases dirigentes. La corrupción es mucho más grave en los ricos que en los pobres, en los gobernantes que en los gobernados, en la clase intelectual que en la clase de la gente sencilla. Y es así como todos los males entran en los pueblos, no precisamente por la depravación de los pobres, por la violencia de los humildes, sino por la pérdida de norte y la depravación y la degradación moral de sus élites. Por ejemplo, bajo el régimen felizmente vigente, donde las élites son ejemplo de todo aquello de lo que no debieran ser ejemplo, con salvadísimas excepciones. Y cuando digo las élites, digo aquellos que tienen voz en la vida pública, aquellos que orientan la vida privada de las gentes. Cierto tipo de periodistas, cierto tipo de revistas, cierto tipo de contenidos en la red, cierto tipo de actitudes de gobierno, ciertas actitudes educativas, ciertos mensajes publicitarios, porque la gente sencilla no tiene poder para esto. Máximo si se enfada un día en el autobús porque llega tarde, pero su queja no tiene ninguna influencia ni nadie la va a escuchar. La gente que tiene voz y voto tiene una altísima responsabilidad moral, empezando por los primeros que tienen autoridad natural, que son los padres sobre sus hijos. De ahí la gravedad del acto educativo, que consiste en ayudar a descubrir y vivir en la verdad de las cosas. Esto sí, esto no. Esto está bien, esto está mal. Esto no se hace, esto sí se hace. Esto se empieza por la educación, que es lo que hoy en día falta, como se ve pues en todos los medios de vida comunitaria, cuando un jovencito o una jovencita con sus pinganillos y su móvil va viendo la serie y tiene delante pegadita, una mamá embarazada, ¿verdad? Y por solidaridad femenina, esa chica que defiende los derechos de las mujeres va a defender los derechos de las mujeres embarazadas. Por eso se queda sentada en su asiento con su pinganillo. Y esto es la degradación de la vida moral. Consiguientemente se degrada la vida comunitaria,
todo el mundo percibe que el otro es un enemigo para mí, y esto al final acaba como lo que dice Sartre. El hombre es un ser vomitado de la nada hacia la muerte. ¿Qué es la vida? Una pasión inútil. Y nuestro infierno son los demás que nos recuerdan nuestra condición. Porque en el fondo, esta chica está viendo que esta mujer que tiene delante está embarazada. Por eso baja la cabeza, porque le recuerda su condición. Y esto al hombre le resulta insoportable, porque ve que su vida se sustenta en la nada. Esto es la degradación del logos, de la vida moral y de la vida comunitaria, de la vida política. Los griegos en esto tenían mucha razón. Por eso la Iglesia salvó todo el patrimonio clásico y dialogó con él cuando al principio tuvieron la duda de saber si con la revelación podíamos coger todo lo anterior y tirarlo por la borda. Y el Espíritu Santo, que es muy sabio, inspiró a los primeros padres de la Iglesia en decir que ni hablar, que Dios, cuando creó el mundo y creó el hombre a su imagen, ya lo hizo partícipe de su capacidad divina de conocer la verdad. Herida por el pecado, después del pecado, el hombre podía conocer algo de la verdad. Dios sabía que tenía que prepararnos para que se nos diera a conocer una verdad que por nosotros mismos no podríamos conocer. Por eso la Iglesia salvó lo que de verdad había en todo el pensamiento clásico antiguo. Efectivamente, el mundo está sabiamente gobernado, porque la providencia de Dios es infinita y omnipotente. Qué bien hecho está el mundo. Pero esto lo tendremos que ver a través de la revelación. Pero los griegos ya lo vieron. Todo de algún modo es manifestación de la belleza. Todo de algún modo es manifestación de la verdad. Todo de algún modo es un bien porque participa del bien. Y esto es la grandeza, por ejemplo, de la filosofía platónica. Aquí hay que decir una cosa, como aún quedan unos minutos. Esta concepción que hemos llamado cosmológica o cíclica, que es una concepción tendente al panteísmo, que es una concepción tendente a la gnosis, que es una concepción que requiere la purificación para elevarse a la perfección de la vida del espíritu y del logos, es en el fondo y encierra una concepción dualista de la realidad. Por eso, cuando he hablado de Platón, ahora me viene a colación considerar que todas estas concepciones son dualistas. Es decir, existe un principio bueno y un principio malo. La causa de lo bueno, lo bello y lo verdadero es el mundo de las ideas, o sea, el mundo no material. Lo que causa dolor y sufrimiento es la existencia material. Esto se parece a lo del budismo y el hinduismo, Y entonces, cuando el alma se despista y ese caballo negro que es el concupiscente siente atracción por lo material, sensible, cae y arrastra al caballo blanco que representa la fortaleza, que debiera ser guiada por la sabiduría o prudencia, hacia la contemplación y la elevación por el mundo de las ideas. ¿Veis? Hay dos mundos, el bueno y el malo, el yin y el yang, lo perfecto y lo divino, lo imperfecto y lo diabólico. La materia, la existencia y el tiempo son de algún modo el destino, o sea, el castigo que los dioses han asignado a los mortales. ¿Acaso es la vida un delito? ¿Qué delito como ti? ¿Acaso el haber nacido? Calderón de la Barca dialoga con esto. Precisamente lo que está diciendo es todo lo contrario. Existir no contiene delito, no es un castigo. No. Me obligaron a existir. Es una tentación pensarlo, pero esto no es verdad. En muchas ocasiones el hombre tiene la tentación de maldecir haber nacido, porque tiene esta tentación. Es decir, fuera de la tradición bíblica, el espíritu humano es el espíritu humano. Aquí en Manila
5.000 años antes de Cristo, y de aquí, o sea, tendremos aire acondicionado en el metro o se abanicaban. El espíritu humano no ha variado ni ha evolucionado. Ha evolucionado el volumen del disco duro de los conocimientos. Ha evolucionado eso, gracias a lo cual ha evolucionado la técnica. ¿Sabemos más cosas? Sí, si se tuviera que reunir todo el saber humano en una enciclopedia, pues no cabría en esta habitación. En cambio, las enciclopedias antiguas tenían menos. Ha evolucionado, sí, la cantidad de conocimiento, pero el espíritu humano en sí mismo no evoluciona. Es el mismo desde el principio, es el mismo. Siempre, nosotros a medida que nos vamos haciendo mayores, sabemos que somos lo mismo que el niño que había en nosotros cuando lo llevamos a nuestra memoria. Somos el mismo. Por eso no nos hacemos cargo que nos hagamos mayores. Porque nos vemos igual, nos sentimos igual, nos sabemos igual. Lo que pasa es que hemos acumulado experiencias y sabiduría, que es un cierto desarrollo de la conciencia. Pero esto no quiere decir que el espíritu sea una cosa que va evolucionando. El espíritu no evoluciona. Lo que va es desarrollando y alcanzando su perfección o degradándose. ¿Esto por qué lo digo? Porque al final todo se resume en unas poquitas cosas. Y la tendencia del espíritu humano, esto es cuando el agua cuando cae sobre un tejado. O cae hacia aquí o cae hacia allá. Entonces, hasta la revelación, todo el agua que caía del espíritu humano y sobre el espíritu humano caía en este sentido. Podía quedarse un poquito más arriba o más abajo. En este sentido, ¿en qué sentido? Fuera de la tradición bíblica, todas las concepciones de la existencia y del orden del mundo, todas las concepciones del lugar del hombre en el mundo, todas, toditas, todas, con matices y moderaciones de grado. Todas son cosmológicas, cíclicas, afirman un orden eterno y una inteligencia rectora, son dualistas, tienden al panteísmo, caen fácilmente en la gnosis y procuran vías de huida de la existencia mediante procesos de iluminación y purificación, en mayor o menor grado, desde la aniquilación budista hasta la moderación, la ordenación y la resignación estoica. El horizonte de esperanza no existe, existe la ilusión, la ambición de poder en este mundo cambiante, con pretensión de eternidad que ningún imperio, ningún reino, nada lo ha conocido, nada. Y el único que conocemos que nos viene de la antigüedad, el único superviviente, es el pueblo de Israel, que es en sí mismo un misterio que ni él mismo llega a entender y que lo es, y lo sabemos por la fe, objeto de una promesa, de una elección y de una voluntad de origen sobrenatural, no como manifestación del orden del cosmos, sino de una voluntad que trasciende eternamente el orden del cosmos, que ya no es eterno porque solo Dios es eterno, y trasciende el cosmos y no se confunde con el cosmos. La única cosa que en la historia de la humanidad sobrevive es el pueblo de Israel, y no por sus méritos, aunque algunos crean que es por sus méritos, por sus triquiñuelas y por sus trampas. Pues no es por eso. No es por eso. No es por la fuerza de su poder creador, porque no tenemos nada de Israel que merezca la pena una visita turística. Nada. A no ser que uno quiera hacer esta experiencia, pues no sé, geoarqueológica, de bañarse en las aguas del Mar Muerto, y le explican pues que uno flota, y esto pues, es una curiosidad, diríamos, de naturalista, de National Geographic. Pero es más interesante, yo creo, visitar el Foro de Roma, visitar el casco antiguo de Barcelona, visitar las catedrales góticas de Europa, visitar el Empire State Building, visitar las pirámides de Egipto, la Acrópolis de Atenas o la muralla china. Creo que es más interesante. Yo creo que no hay nada en Israel que diga. Entonces, Israel, ¿quién va? Pues
los cristianos a ver Tierra Santa, por un sentido espiritual, simbólico, por fe. No sé si me explico, y en cambio este pueblo cruza la historia. Y esto es lo que en la segunda parte pues voy a pretender explicar, y es cómo nace la verdadera concepción del tiempo histórico, es decir, aquel que parte de un punto alfa para culminar en un punto omega. Y entonces el hombre encuentra un lugar distinto y nuevo, y la historia se convierte en una aventura de esperanza, a la cual el hombre está misteriosamente abocado o condenado, y se juega su destino no en el conocer, sino en el elegir y determinarse, con lo cual surge ya no la tragedia con la cual el hombre descubre que está condenado a cumplir su destino, sino el drama de la vida, en el que cada momento, ahora y en la hora de nuestra muerte, nos jugamos nuestro destino eterno, que Dios ha querido poner también en nuestras manos. Con lo cual la historia nace como algo dramático, y al mismo tiempo fascinante y desafiante. Segunda parte.